Cambia tu nombre, río Paraná. Cambio, cambio, cambio. Yo cambio, cambio. Río Paraná, río Paraná, río Paraná, río Paraná. El delta es un ecosistema que está formado por un macrosistema de humedales. Toda la fauna que vive en el delta está acostumbrada a los vaivenes periódicos de las aguas del río Paraná. Los mamíferos no son una excepción ante esto. Y entre el elenco de especies de mamíferos que habitan el delta del Paraná podemos encontrar algunas especies más terrestres, de hábitos más terrestres, y algunas de hábitos eminentemente acuáticos. Entre las especies más terrestres están el zorro de monte, el gato montés, que en la isla se puede ver frecuentemente una variante de pelaje melánico, es decir, negro. También el hurón menor, y luego otra cantidad de especies de mamíferos tienen adaptaciones más notorias a la vida semiacuática, como pueden ser algunas especies de pequeños ratones, como la llamada rata nutria, pasando por el coipo, que es un roedor de tamaño mediano, hasta llegar al carpincho, que es el roedor más grande del mundo y está muy adaptado a refugiarse en el agua e incluso a hacer buceos de hasta 15 minutos. Hay animales que son muy abundantes en las islas y son los ratones nativos. A simple vista, tal vez ante un ojo no muy entrenado, pueden parecer todos similares, pero entre las especies de ratones que podemos encontrar en la isla, que llegan casi hasta 11 especies, podemos encontrar diferentes adaptaciones morfológicas al nado, o incluso algunas especies que son mucho más trepadoras que otras. Esto les permite sobrevivir ante grandes crecientes del río Paraná, refugiados en arbustos o árboles. Dentro de la fauna de pequeños mamíferos que vive en las islas, podemos dar el ejemplo de 3 especies que, si bien pueden parecer muy similares, son bastante distintas en las adaptaciones morfológicas que tienen para vivir en sus respectivos hábitats. Por un lado encontramos a Oxymicterus rufus, que es el hocicudo rojizo. Es una especie que, si visitamos el Parque Nacional Predelta, podemos verla muy frecuentemente en los senderos, y esto es porque es la especie más abundante de esta región. Es un animal que tiene un hocico bastante largo y lo podemos ver alimentándose de lombrices y pequeños insectos. Y también en sus patas delanteras y traseras tiene unas pequeñas garritas que le ayudan a excavar, a buscar sus presas. Después podemos encontrar un ratón que es bastante distinto, que tiene una cola muy larga, un cuerpo pequeño, patas traseras muy largas, y todas estas características lo hacen muy bueno para trepar a arbustos o árboles. Este ratón se llama ratón colilargo chico, el nombre científico es Oligorisomys flavescens, y puede trepar arbustos o árboles para refugiarse incluso en épocas en donde las aguas del río tapan la isla. Y otras especies de ratones sufren mucha más mortalidad que esta, que por lo menos puede treparse al dosel del bosque de la isla. Oligorisomys flavescens es reservorio del
virus que causa el síndrome pulmonar por hantavirus en las personas. Por último, encontramos a Holochilus, el género Holochilus, las llamadas ratas nutria o ratas coloradas. Hay 2 especies de Holochilus que podemos encontrar en las islas del Delta, y estos ratones están muy bien adaptados a un hábito semiacuático. Tienen membranas interdigitales en sus patas traseras, lo que les permite nadar en caso de ser necesario, y un pelaje muy abundante. El rol de los mamíferos en el ecosistema del Delta e Islas del Paraná es importante por 2 razones. Por un lado, los mamíferos como los ratones son la base de la cadena trófica de este ecosistema, porque muchos otros animales se alimentan de ellos, es decir, son una parte importante de las presas. Y después otros mamíferos son predadores, y en este sentido regulan las poblaciones a su vez de otros animales, por ejemplo, como el lobito de río, que preda sobre todo sobre peces, y como todo predador en general va a elegir aquellas presas que ya estén viejas o enfermas, de esta manera ayudando a la regulación natural de las especies presa, de las poblaciones de las especies presa. En cuanto al lobito de río, podemos decir que es una especie altamente adaptada al medio de vida acuático. Tiene una forma de nadar muy elegante y muy grácil cuando lo observamos. Es un predador que pertenece al orden de los carnívoros, a la familia de los mustélidos, y su dieta en alta proporción está compuesta por peces, es decir, es piscívoro. Hay muchas amenazas de conservación para los mamíferos que viven en el delta del Paraná. Muchas de ellas obviamente tienen que ver con las acciones de las personas, ¿sí? Con los cambios antropogénicos que sufre el paisaje y el ecosistema. Por ejemplo, los incendios en los pajonales y en las islas en general pueden afectar mucho a las poblaciones de carpinchos y de coipos, porque estos usan los pajonales para descansar y para reproducirse. Los lobitos de río, por ejemplo, son muy afectados por los encharcamientos y por la contaminación de las riberas de los ríos y los arroyos, también por el tránsito de navegación muy frecuente por las vías navegables, y también los mamíferos que son predadores, como es el caso del lobito de río, pueden sufrir efectos de bioacumulación de metales pesados, porque estos metales pesados se acumulan en los tejidos grasos de los peces, de los cuales el lobito de río se alimenta. También la fragmentación del paisaje afecta mucho a todos los mamíferos, porque cuando las poblaciones quedan desconectadas entre sí, se pierde gran parte del flujo génico, y esto puede conducir a diferentes efectos que lleven a amenazar o extinguir localmente las poblaciones. Tampoco hay que olvidarse de los efectos directos de caza ilegal sobre especies como el carpincho y el coipo, de las cuales su carne es muy apreciada, y su cuero, que en otras épocas se ha explotado mucho para la industria peletera. Hoy en la actualidad no tanto, pero igual se los sigue cazando mucho. La naturaleza y los mamíferos para mí representan algo que me gusta mucho. La naturaleza, en principio, creo que es el sostén último de nuestra vida sobre este planeta, porque es única y porque no tiene reemplazo. Y al haber estudiado biología, siento que tengo un acercamiento desde uno de los puntos de vista posibles hacia la naturaleza,
y me gusta mucho mi trabajo porque creo que puedo aportar más datos sobre ciertos procesos naturales para entenderlos y manejarlos mejor. Y por otro lado, los mamíferos son un grupo de animales que me atraen mucho y también me gusta mucho poder hacer divulgación de los conocimientos sobre los mamíferos, porque a veces la gente al vivir en ciudades y bastante alejada de la naturaleza no conoce información que es muy bueno tener, porque cuanta más información tenemos sobre la fauna de mamíferos, mejor podemos apreciarlos y por ende conservarlos, valorarlos. Me pasa que actualmente, viendo todo el panorama de incendios que se vive en el delta del río Paraná, me entristece mucho, porque siento ese valor profundo de conexión con la naturaleza y veo que hay muchísima gente que no lo entiende de esta manera. Y el daño que ocasiona no lo llega a medir, justamente porque no valora el ecosistema como por ahí lo valoramos otros que lo conocemos y que lo queremos. Mi opinión sobre la situación ambiental actual del delta del río Paraná es que es bastante crítica y grave, sobre todo debido a la bajante extraordinaria que está sufriendo el río. Y en segundo lugar, pero no menos importante, los incendios, que son intencionales y que estuvieron ocurriendo desde principios de este año. Son tanto la bajante extrema como los incendios tienen consecuencias muy fuertes para este ecosistema y no sabemos bien cómo ni cuándo se va a lograr restablecer un equilibrio. Así que me causa un poco de tristeza los incendios porque son producto directo de la acción del hombre sobre la naturaleza. Tal vez en busca de algunos intereses o beneficios para unas pocas personas que todavía no sabemos qué pretenden de todo esto, pero la realidad es que la fauna, por ejemplo, los mamíferos están sufriendo hoy mucho y me parece muy bueno que todos nos informemos lo más posible sobre esta situación para poder reclamar que se haga justicia y que el rol del ambiente y la naturaleza empiece a formar parte de nuestra vida cotidiana y sea tenido en cuenta con la importancia que merece.